estamos de vuelta y ahora con el defensor del pueblo, José Gutiérrez. Con él vamos a hablar de esta situación que está obviamente en toda la coyuntura. ¿Qué ha pasado entre la Defensoría del Pueblo, él mismo, y el caso de la señora Nadine Heredia y su derecho a la salud, que es lo que justamente está en controversia? Buenas noches, defensor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Maite? Es un tema que en principio ya lo hemos dado por cerrado en la Defensoría. Hemos hecho una conferencia la semana pasada explicando la participación de la Defensoría, la connotación jurídica que eso implica. No se olvide usted que en la Defensoría nosotros nos sujetamos al marco constitucional como también a nuestra ley orgánica. No existe autoridad alguna que trascienda o pueda inmiscuirse en nuestra actividad. Eso lo vamos a defender en todos los fueros, pero también hay actos de decoro, hay actos de responsabilidad directa, personal, y por eso que ya quiero dejar por zanjado esto haciendo una aclaración, que mi persona es muy responsable de no asumir este tipo de casos, sobre todo cuando puede tener alguna connotación de carácter especulativo. Y por esa misma razón en ningún momento he participado en ese proceso. He estado en la conferencia con los señores adjuntos que han visto este tema con mucha objetividad. Y felizmente, para no decir que este es un caso extraño, no es la primera vez que sobre el particular se pronuncia, sino en varias oportunidades. Claro. Y no necesariamente cuando yo ejercía el cargo de defensor del pueblo. Entonces, es un hecho muy claro y como a todas luces la Defensoría está abierto a los más de 35 millones de peruanos y también a los que no son peruanos, a extranjeros, porque la tutela del derecho y sobre todo la defensa de los derechos elementales constitucionales de las personas son ejercidas en defensa por la Defensoría. Entonces, ¿cómo se puede defender si no se asume un tema de responsabilidad directa en la evaluación de los casos? Claro, sobre todo cuando tiene que ver la salud, la vida, cuando tiene que ver los temas de discriminación, de leyes de igualdad, cuando tienes que hacer la protección de los menores, que es nuestra agenda que estamos siguiendo y lo estamos consolidando de muy buena manera. Entonces, siento que esta parte especulativa ya se ha superado. He escuchado muy en detenimiento a los juristas, sobre todo a los constitucionalistas, y han dicho pues que esto es un simple exabrupto y hay que dejar que pase. Pero por todo lo demás siempre hay que ser respetuosos, ¿no? Claro. Cuando alguien no coincide con uno, hay que dejar que actúen y tranquilo. La tranquilidad que nos da a nosotros es que estamos actuando siempre ceñidos a la verdad, ceñidos al marco de la ley y más allá que eso no hay nada malo, ¿no? Claro, pero igual es importante, defensor, para entender bien la situación. Como usted ha indicado, la Defensoría del Pueblo es una organización, es una institución fundamental en países como el Perú, modernos, con democracias que obviamente se acercan al ciudadano para representarlos o para justamente coadyuvar en la búsqueda de sus derechos. Está abierto a todos los peruanos y, como usted ha dicho, incluso a los residentes. Entonces, en este caso, lo que ha pasado es que la adjuntía, una de las adjuntías de la Defensoría del Pueblo... Dos adjuntías propiamente. Dos adjuntías propiamente se han pronunciado respecto de la invocación de la señora Heredia para ir fuera del Perú y han invocado su derecho... Sin inmiscuirse en el tema estrictamente jurisdiccional, sin inmiscuirse en temas que puedan comprometer la representación de la Defensoría y haciendo las precisiones que son porque acá muy cerradas. Porque acá hay que entender derechos, una ¿no? cuestión, y eso además es propio, debería ser siempre así. Una cosa es la persona y otra cosa son las instituciones. Así es. Y lo que pasa es que a veces nosotros unificamos a la persona y a la institución y entonces personalizamos la situación. Vamos a hacerlo, lo digo con todo respeto. Esté o no esté usted, igual las adjuntías tienen que dar impulso a la invocación de derechos. No es que usted, porque usted ha llegado, sino cualquier persona que esté, igual tiene que hacerse ese impulso. No es un caso, Maite, son miles de casos que atendemos y como comprenderá usted, hasta ahora, por lo menos el adjunto en derechos humanos que ha generado esto tiene larga trayectoria en la Defensoría y nunca nadie había advertido un hecho totalmente distinto a su actuación. Entonces eso me da la tranquilidad
que en la parte especulativa por lo menos nadie podría decir que yo puedo estar influenciando o manipulando una institución tan seria y que me merece todo el respeto. No obstante, todos los ciudadanos no se necesita ser que conozcan a alguien o no, deben acudir a la Defensoría. Y por cierto, nosotros defendemos derechos de todos, ¿no? Y en ese sentido no hay un criterio, digamos, de ir discrecionalmente escogiendo a este le defiendo, a esto no, no. Y por cierto, Maite, yo por la reserva que el caso corresponde, tenemos muchos casos muy sensibles y algunos altamente políticos. Y le digo muy sensible porque vemos temas de anticorrupción muy avanzado y que eso va a trastocar seguramente algunas instituciones. Y por lo que yo estoy viendo, ya resulta, porque he pedido que me emitan todos los informes necesarios, las adjuntías, el día de hoy, muy temprano, el viernes, ¿no? Pero hoy día ya empezamos a trabajar esos temas. Entonces, en verdad, la labor es muy delicada, pero muy encomiable, sobre todo porque se trata de la defensa de derechos, ¿no? Y creo que la defensa de derechos no se hace, pues, de otra manera o de manera distinta, sino interviniendo directamente en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Ahorita mismo nosotros tenemos adscrito a nuestros funcionarios y acreditados ante el Ministerio Público para ver todos los temas de derechos humanos. También tenemos en el Poder Judicial varios procesos en amicus curiae sobre acciones de amparo y asuntos constitucionales. En el Tribunal Constitucional tenemos muchos casos donde en lo personal he asumido la representación. Entonces, este es un tema de derechos. Nosotros, repito, nos sujetamos a la Constitución y a la ley orgánica y no podemos salirnos de ese espacio, ¿no? Bueno, y como usted ha indicado, ojalá que todos los peruanos accedan justamente a la justicia y obviamente a la defensa de sus derechos civiles sin ningún tipo de prebenda o camino corto. Pero quiero rescatar lo que también ha mencionado aquí, que es un tema álgido, defensor, y es que usted ha hablado de los niños, de los menores, que en el Perú lamentablemente parece que nadie se acuerda que también tienen derechos. A ver, Maite, y parece que son los más desprotegidos que tenemos hoy día en el país y en verdad... no sé, pero indigna, ¿no? Entonces, solamente para terminar, el defensor, en algunas partes del mundo incluso se hablan de defensores del niño, o sea, que exprofesamente hay un defensor, alguien que los protege y que obviamente vela por su seguridad. La Defensoría, además de toda la gama de temas que tiene, por ejemplo, y otros más, ¿se va a preocupar más de los derechos de los niños? Lo que hay que decir primero es a la teleaudiencia, el artículo 161, 162 de la Constitución define qué es la Defensoría. Y tiene dos formatos muy claros. Primero, la defensa de derechos, y ahí hablamos todo lo que significa derechos constitucionales de la persona, lo elemental, pero también de las comunidades, ¿no? Y eso es el primer bloque. Lo segundo, la supervisión de la administración estatal. ¿Eso qué implica? Que tenemos por un lado el sistema de fiscalización con el Congreso de la República, los consejos regionales, los consejos provinciales, distritales y también los centros poblados, con los regidores, consejeros y congresistas. Y tenemos por otro lado el sistema de control, que es el ente rector, Contraloría General de la República y las OSIs que están en cada una de las dependencias públicas. Pero de ahí viene otro gran sistema, que ahora voy a salir, y gracias por ese espacio, que es el sistema de supervisión. Nosotros vamos a entrar con todo. Y lo que estamos permitiéndonos es entregarle al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al sistema de justicia herramientas para que puedan definir políticas públicas. Por ejemplo, Maite, nosotros comenzamos con el programa Rompiendo Cadenas. Y tenemos varias fases y ya intervenimos en la primera fase con conclusiones y con resultados. Y le voy a decir, mira los resultados. Hemos ingresado a los penales de las mujeres internas y hemos encontrado a niños, le voy a decir gráficamente, que no tenían partida de nacimiento. Hemos encontrado niños que no tenían su sistema de inmunización, o sea, no estaban vacunados. Hemos encontrado niños que simplemente están desnutridos, no tienen alimentación. Entonces la primera pregunta es, ¿qué está haciendo el INPE? Y el INPE dice razonablemente que ellos no reciben recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para atender a esos niños. Entonces, ¿cómo le dan las raciones? De la paila o de las gestiones que oficiosamente cada director del INPE y su presidente pueden hacer, buscar los mecanismos para poder saciar eso. Maite, estamos en pleno siglo XXI y eso
no se puede permitir. Felizmente, después de la entrega de ese informe, el ministro de Salud ya intervino y el Ministerio de Justicia también de manera directa, y el INPE nos ha brindado todas las facilidades, y lo que ellos llamaban los niños invisibles ahora ya no son invisibles, porque hasta pediatra están ingresando a los penales para poder tratar a estos niños. Pero ahora estamos en la segunda fase. La segunda fase y la tercera, que lo voy a resumir, son la supervisión que estamos haciendo en los penales para los internos e internas. ¿Eso que nos va a permitir, Maite? Tener graficado la población altamente vulnerable, que son hijas e hijos, adolescentes, jóvenes, niños, niñas, de los internos, a quien el Estado tiene el deber de proteger, porque son personas o niños altamente vulnerables. Claro. En el momento que tengamos esa cobertura, y por eso quiero saludar, ¿no?, el gesto que recientemente, la semana pasada, el ministro de Justicia ha podido anunciar la creación de un programa para poder, digamos, todo lo que nosotros vamos a entregarle como resultado de nuestras acciones al interior de los penales, y ellos están desarrollando Cambiando Rumbos. Si bien de nosotros nuestro programa se llama Rompiendo Cadenas, ellos han sacado Cambiando Rumbos. Y me parece bien, y ojalá que la ministra de la Mujer también empiece ya a interactuar y potenciar, sobre todo las UPEs, las Unidades de Protección Especial, los CAR, que son los Centros de Atención a los Niños. El caso de Mila, Maite, yo quisiera que sea un caso nada más, que sea aislado nada más. Soñaría con eso, Maite. Pero hay que decirle al pueblo, no es un caso aislado. Así es. En muchas regiones de nuestro país, esto es un caso normalizado, es un caso normal. Claro, y como no llega, digamos, a escalar en el tema mediático, entonces no se le hace caso. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros que somos el Estado? Que tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar de esos niños, ¿dónde estamos? Exactamente, entonces, por eso ahí la viene pregunta. el tema de fondo, ¿no? Por eso la pregunta. Ahora, volvamos otra vez a la coyuntura, defensor, y bueno, los derechos humanos, hay siempre la controversia en torno a si el Perú debe estar o no en la Corte Interamericana de Derechos. Es un tema polémico. Ha aparecido hoy día, lamentablemente, la muerte de 4 miembros del ejército vinculados a un ataque narcoterrorista. ¿Qué podemos decir al respecto? Usted como defensor y en su gestión, esta situación es obviamente un tema que el Perú no ha podido todavía manejar de la mejor manera. Hay heridas y evidentemente ahora está incluso el pedido del señor Olay, justamente para tratar de que se reviertan, según él dice, condiciones carcelarias no adecuadas. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mis condolencias con los miembros del glorioso ejército del Perú, y mis condolencias con los civiles que han podido fallecer también. Ha sido una balacera. Hoy estuve con el alcalde de Putis acá en Lima. Hemos estado hace 2 semanas en Putis visitando, y la verdad es que debemos expresar nuestra mayor condena de manera enérgica a esa lacra que es una carga social bien difícil de superar, pero que lastimosamente avanza, hiere, daña y tiñe de sangre a nuestra familia. No sé qué debemos hacer, pero les digo, no hay nada mejor que trabajar cuando la situación es embrionaria, cuando se está gestando. Ahí debemos entrar con todo. Siento que en estos años de polarización política, quienes han avanzado más son estas economías ilegales producto del narcotráfico, donde está el terrorismo metido, ciertamente, donde ha avanzado más la minería ilegal, deforestando grandes bosques y con una afrenta clara al medio ambiente. Entonces, mire usted, el 2016 no llegaba ni a 30.000 hectáreas el cultivo de hoja de coca. Y naturalmente gran sector de esa hoja de coca era para el chaccheo de la zona altoandina, y que no se debe condenar, eso es ancestral. Pero hoy estamos superando, le puedo decir con categoría, lo más de 100.000 hectáreas, más de 100.000 hectáreas. Y mucho de esa gente ya es exclusivamente para el tema del narcotráfico, y ni siquiera ellas son peruanos. Son extranjeros
de otros países, claro, algunos vecinos. Y nos queda claro en ese caso, defensor, que además el narcotráfico vinculado al terrorismo, que obviamente todavía está en el Perú, también tiene redes internacionales. Pero volviendo al tema del señor Pollay, que obviamente abre otra vez este debate y esta herida, ¿no? O sea, hoy día hay incluso posiciones un poco tibias en relación a su situación. ¿Qué tiene que decirnos usted como defensor del pueblo? O sea, acá, ¿qué posiciones? O sea, él está indicando que no se le ha respetado medidas carcelarias, por eso justamente se ha admitido esa demanda. Ahí hay un proceso que va a empezar. Pero, ¿qué podríamos decir para pacificar? Es que si irían todos a la Corte Interamericana, pucha, nos quedamos sin dinero. Mire usted, es 400% la cantidad de hacinamiento que existe en el penal del Callao. O sea, donde debería estar uno, están 4. Literal. Sus condiciones naturalmente son infrahumanas. Entonces, si ellos van a cualquier corte, les atenderían. Pero por eso el Tribunal Constitucional ha entregado un plazo razonable a efectos de que el Estado pueda reaccionar y empecemos a ver el proceso de deshacinamiento. Pero eso no limita a una conceptualización real de lo que pasó en el Perú en el 80 al 2000. Así es. Y estos sujetos que han causado dolor y lágrima no solamente merecen la condena de los tribunales jurisdiccionales, sino la condena moral de todos los peruanos, porque no solamente han enlutado a nuestras familias, sino han empobrecido a nuestro país. Y esas dos acciones de por sí merece que nuestro Ministerio Público, porque es de todos los peruanos, si bien es cierto parte de la estructura del Estado, debe cumplir su rol de manera célere. Y me ha encantado que la Fiscalía ha emitido ya los pronunciamientos para que empiecen a hacerse todas las acciones en el órgano jurisdiccional. Que sea la defensa del Estado peruano, porque él ha demandado al Estado peruano, que es lo que sí le puedo decir más con dramático. Categoría, ¿ya? Y creo que eso hace que algunos me tengan un poco no me tengan mucho cariño, por decirlo de otra manera. Hay personas que no han ejercido adecuadamente la defensa del Estado peruano. Y eso es la Procuraduría Pública de la Nación. Y no han ejercido adecuadamente, por eso es que hemos tenido que pagar a la señora Lori Berenson, por eso es que hemos tenido que pagar a mucha gente de situaciones que nunca debieron haberse dado. Creo que la Corte Interamericana debe entender que el Perú ha estado postrado, humillado y hasta empobrecido por estas lacras sociales cuya ideología de violencia es condenable bajo todo punto de vista. Y esas condiciones de nuestra conducta como Defensoría tienen que adecuarse a la defensa de más de 35 millones de peruanos, porque nosotros sí creemos en la cultura de paz, porque nosotros sí creemos que nuestro país debe tener estabilidad social para crecer. Y esta inestabilidad nos ha ido generando problemas como el avance del narcotráfico, como el avance del terrorismo. Hoy día somos víctimas de estas acciones. ¿Quiénes cree usted entonces que han permitido, por ejemplo, el caso que ha mencionado usted, haya finalmente dado la razón a la señora Berenson? Esta admisión del caso Pollay es del año pasado, que ahora se ha podido desempolvar, pero qué mal, ¿no? O sea, quienes han ejercido la defensa internacional no hayan comunicado al Estado peruano o a la opinión pública que este señor ha accionado una situación, o sea, que lo han mantenido encarpetado. Yo aspiro que esto se tiene que archivar, y se tiene que archivar porque vamos a entrar a pelear. No nos quedamos nosotros conformes con la defensa que ha ejercido la Procuraduría, porque sencillamente, creo yo, les ha faltado las agallas para poderle decir a la Corte Internacional que estos sujetos han causado dolor y lágrima y que si bien están purgando prisión, no en condiciones pues como una cárcel en Alemania, estamos distantes de serlo, o como las cárceles estándar que están en el mundo, estamos distantes de serlo, pero eso no significa que le estamos agraviando. Tal cual están esos señores, están los que están en el Callao. O los que están en Lurigancho, o los que están en Castro. Entonces, ¿qué? O sea, porque tienen la influencia, el peso necesario de gente que ha ido alimentándose económicamente en la defensa, entre comillas, de estos vándalos terroristas, no puede ser. Hay que salir, hay que reaccionar. Para cerrar,
Entonces usted cree que el Estado peruano tiene que hacer una defensa más fuerte de sus fueros, ¿no es cierto? Porque Siento que está no bien, lo ha la hecho. Corte está allí, obviamente Siento tiene que no lo ha hecho, que no lo está corresponde hacerlo haciendo. más. Ese es mi sentir, y por eso que la Defensoría va a entrar a coadyuvar ese esfuerzo de la defensa de nuestra nación. Porque si bien hay un órgano que defiende al Estado, la Defensoría tiene que defender a los 35 millones de peruanos de estas lacras. Aún a costa de exponer nuestras propias vidas, tenemos que hacerlo. Sí, es un capítulo, muchas gracias, defensor, por haber estado con nosotros. Es un capítulo doloroso, pero también hay que poner los puntos sobre las IES, ¿no? Aquí hay momentos de la memoria histórica del Perú que no se pueden borrar tan fácilmente, y creo que obviamente eso corresponde también a todos los peruanos. Muchas gracias otra vez. Así, Maite. Y bueno, Buenas y noches. después del corte vamos a volver para hablar justamente de lo que está pasando en el sector agro, que ya está atacando propiamente su economía y obviamente la canasta familiar. Ya no hay limón, hay una serie de bienes que usted ya no puede alcanzar como antes quería, ahora compra solamente un cuartito. En fin, ¿qué está pasando? Vamos a hablar al respecto con un representante y sobre todo de la reactivación del seguro agrario, porque eso también nos va a beneficiar. Así que esto es Diálogo Abierto, no se vaya.